Buen día tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Sean bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvida, no se les vaya acá con la campanita. Píquenle, púchenle. Fíjense que estaba viendo hace 5 años, cuando las elecciones de nuestro presidente López Obrador. La operación anti-AMLO que pretendería atacar a su gobierno ha quedado revelada y está muy cerca de derrumbarse. En reuniones privadas independientes con Salinas de Gortari como orquestador del plan maestro, participan Felipe Calderón, quien tiene la intención de crear un nuevo partido político. También hay empresarios como lo son Claudio X González, Guillermo Billy Álvarez, Roberto Hernández, Germán Larrea, Alberto Valleres, entre otros. Los periodistas asociados a esta mafia son Ricardo Alemán, Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Carlos Marín, Adela Micha y Yuridia Sierra. En temas internacionales está Jorge Castañeda. Los asesores de Salinas son Diego Fernández de Ceballos, Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín junto con Leo Zuckerman. En el área de contrainteligencia y exterminio estaría trabajando secretamente Miguel Ángel Yunes. En la estrategia de publicidad Carlos Alarraqui, apostando a las redes Vicente Fox. El problema de este grupo es que ya se está desmantelando. Felipe Calderón pudiera ser llamado a declarar en el largo juicio del Chapo Guzmán por haber recibido sobornos por dar protección al cartel de Sinaloa. Evidentemente su partido estaría manchado y sin futuro. Quizás pudiera ir a prisión. Personajes del mundo empresarial como lo es Guillermo Billy Álvarez, enemigo de AMLO y quien desvió cantidades millonarias de dinero de la cooperativa Cruz Azul para apoyar la campaña del panista Ricardo Anaya, se encuentra en un momento muy complicado, porque está a punto de perder la dirección general de Cruz Azul que ocupa desde hace 30 años, y sería investigado por fraude fiscal generalizado, ya que ha manejado por décadas una doble nómina de los jugadores, y que oculta a la Secretaría de Hacienda. El corrupto de Guillermo Álvarez pudiera ser compañero de celda de la política de la gran estafa, Rosario Robles, a quien Morena le prepara desde el Senado una tunda tremenda. El publicista del PRI que tiene voz de niña fresa, Carlos Alarraqui, hizo un ridículo papelón, luego de la vergonzosa aparición en la marcha Fifini contra AMLO, donde él y una gorda desparramada fueron el efecto contrario a todo lo que pensaban lograr. Solo un empresario suicida podría contratar a Alarraqui. A Miguel Ángel Yunes se le pasó la mano con el asesinato de la hija de la diputada de Morena. El pueblo de México reaccionó rápidamente ante el asesinato del ejecutor de la hija de la diputada y otras 4 personas más que habrían matado al asesino. Aunque algunos empresarios han decidido estar del lado de AMLO en el Consejo Empresarial, hay que mirarlos con cuidado. Olegario Vázquez Aguirre contribuyó a... Olvera del canal México News World y del periódico local en Hidalgo, Hidalgo News. Buenos días a los que nos ven y a los que nos escuchan. Le voy a formular 2 preguntas, presidente, y un recordatorio de la Vox Populi de la gente del pueblo. Hace aproximadamente usted aquí me dijo que todavía existían algunos bemoles de corrupción dentro de su gobierno. Yo coincido y hoy le traigo un tema sobre que aún hay corrupción dentro de su gobierno. En la Secretaría de Salud Pública que dirige el doctor Alcocer, hay entre 250 a 300,000 trabajadores sindicalizados. El actual líder sindical es Marco Antonio García Ayala, es el sobrino directo de Joel Ayala Almeida, quien dirige la FETSE y quien aglutina a todos los sindicatos de, pues así decirlo, burócratas, de todos los empleados que trabajan en el gobierno. Bueno, el tema de Marco Antonio García Ayala, presidente, es que cobra el 2% de la base del sueldo de estos trabajadores, que son 250 a 300,000 trabajadores. Estos camilleros que van desde camilleros, enfermeras, afanadoras, médicos generales, pues tienen un sueldo entre 160 pesos, 280 pesos,
300 pesos por cada uno, dependiendo las actividades que realicen en los diversos hospitales del país. De esos les quitan el 2% de su sueldo base. Haciendo una cuenta, presidente, de ese sueldo base, este señor le cobra a los empleados de la Secretaría de Salud una especie de 55 millones de pesos mensuales. Por año serían 660 millones de pesos por año. Además de que el secretario de Salud, el doctor Alcocer, pues les entrega 118 millones de pesos a la FED, al sindicato, en rubros como programa de convivencia infantil de verano y formatos de actividades culturales y deportivos. Este señor, además de cobrar ese dinero, presidente, pues lleva 5 ocasiones reeligiéndose de manera consecutiva. Es una especie de Romero de Champs, pero ahora en la Secretaría de Salud. Presidente, ¿cómo combatir esta corrupción cuando usted ha luchado de manera incansable? Y también ayer, lástima que no me tocó la palabra, pero estaba el doctor Alcocer, para que él nos dijera si le está entregando ese dinero, ¿por qué se lo está entregando? O sea, 118 millones de pesos para esparcimiento, presidente. 660 millones de pesos quitarle a los trabajadores de su sueldo cuando tienen un sueldo de 160 pesos una camillera, un médico 300. En total, el señor Marco Antonio García Ayala lleva 778 millones anuales por todas estas rubros que he señalado, y también la gente del sindicato de la Secretaría de Salud pues pide que se revise ahí los estatutos del sindicato, porque pareciera que la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, pues pareciera que vive de noche y no se da cuenta qué está pasando con este sindicato. Presidente, yo sé que usted siempre ha dicho que la vida de los sindicatos se debe de manejar aparte porque pues, se debe de respetar, pero dentro también del Tratado de Libre Comercio, en acuerdo con pues, Estados Unidos y Canadá, que ellos no deben de estar obviamente inquiriendo nuestra política, la vida política del país, pero sí hay que respetar los derechos de los trabajadores, presidente. Bueno, mira, según lo que planteas, se trata de las cuotas sindicales. Creo que en todos los sindicatos los trabajadores aportan para el mantenimiento de su sindicato. A lo mejor este es el caso. Sí, ese es el caso, pero a usted le gusta ahorrar el dinero. Lleva una política… Nada más que eso tiene que ver con la vida sindical y eso tiene que ver con los trabajadores. Y también aclararte, no es como tú lo señalas, de que el doctor Alcocer les da pues hay una partida. Un cheque. Él no le da un cheque, pero hay una partida, presidente. Sí, pero es porque el gobierno tiene que entregar como parte de la nómina lo que corresponda a la cuota sindical. Para que te quede claro. A ver. El doctor Alcocer es un hombre honesto. Yo no… Sí, pero es que estás diciendo, les entrega el doctor Alcocer, es como si no tuviesen ellos derecho y fuese una especie de cuchupo. No, seguramente es algo que está establecido en un contrato colectivo, como en otros sindicatos. Ahora, si no están de acuerdo los trabajadores en que les hagan el descuento, ahora con la nueva reforma laboral, los trabajadores tienen que aprobar el contrato colectivo. Entonces, son de los cambios. Entonces, tienen los trabajadores la posibilidad
de manifestar. De decir, ya no queremos pagar cuotas, no queremos que nos descuenten lo de las cuotas sindicales. Y buscar también que se dé una explicación sobre esto. Yo lo único que les quiero pedir es que si se lanza una acusación y no tenemos pruebas, sí, entonces pues se va demeritando esta conferencia. Sí hay Tenemos pruebas, que presentar las traigo sí. aquí. Y yo coincido con usted que si los trabajadores ya no quieren que se les quite las cuotas, Sí. que se manifiesten. Pero ahí sería muy importante que Luisa María Alcalde, que preside la Secretaría del Trabajo, intervenga, Sí. porque este contrato de trabajo que tienen los empleados de la Secretaría de Salud con su sindicato y todo lo que converge, pues dejó de tener vigencia desde el 2020. Estamos en el 2022. Ahora, no es que se señale directamente al secretario Alcocer. Yo sé que el secretario Alcocer, en primera, es un médico de primer nivel y es profesional y es honesto, pero ya está siendo víctima de que lo está acorralando aquí el señor Marco Antonio García, o cómo está pasando ahí. No, tampoco. No, que acorralando. ¿Cómo crees? El doctor Alcocer no se deja acorralar por nadie. Es un hombre con principios. Y lo que tú señalas, Premio Nacional de Ciencias, nunca se había tenido un secretario de salud con la capacidad científica del doctor Alcocer, sobre todo de su honestidad. Nosotros no nos dejamos acorralar por nadie. Nosotros estamos aquí por la voluntad del pueblo y lo que queremos es limpiar de corrupción y todo aquello que implique un manejo deshonesto de presupuesto, fondos, cuotas que salgan del gobierno, aun cuando vayan a los sindicatos, y si se presentan denuncias, porque también para eso está la autoridad, esos trabajadores, si consideran que están siendo estafados, tienen que ir a presentar una denuncia. Y el tema de la reelección de manera consecutiva, eso daña eso a la vida lo tienen pública. que decidir los trabajadores. Ahora se puede Cuando haya votación, que con voto libre, exacto, secreto, los trabajadores como los de elijan Pemex, no lo quisieron hacer, a sus dirigentes. quisieron seguir con... Pero son procesos, porque no había democracia sindical en nuestro país. Se están dando los primeros pasos. Cuando se hicieron las elecciones de las secciones sindicales de Pemex, de los trabajadores de Pemex, pues muchos, con voto libre y secreto, volvieron a votar por los mismos. Ni modo que, como era antes, se diera aquí la línea de decir, este es el bueno. Es la gente, la libertad no se implora, se conquista. Por eso me dio mucho gusto que es la otra cara de la moneda, hace un mes hubo elecciones en el sindicato de sobrecargos de aviación. Y acaba de ver en Oaxaca también. Sí, y ganó la oposición, le ganó al que estaba de dirigente y que buscaba la reelección. ¿Qué nos pidieron? Pues que se cuidara, que se contaran los votos, que se respetara la democracia
y eso fue lo que se hizo, pero depende mucho de la gente. ¿Cómo despertar eso en los sindicalizados, presidente? Esto ya se echó a andar, ya es distinto, hay un marco legal que obliga a que se lleven a cabo elecciones limpias, libres, con voto directo. Antes, ¿saben cómo era la votación en las secciones sindicales de Pemex? Tenían que mostrar su ficha y ahí votar. No había voto secreto. ¿Y cuál era el resultado? Bueno, pues 99.9, ¿no?, a favor y un voto nulo. Presidente, y vamos a darle vuelta a ese tema. Pero lo que voy es, qué bueno que lo planteas, pero que busquemos dar una contextualización de fondo a nuestros planteamientos, porque sí son cuotas, estoy seguro que es eso. Y que el gobierno... Mire, para que salgamos de dudas, ¿qué le parece? Se lo propongo, es una decisión de usted, que venga el doctor Alcocer y que explique. No te lo acepto, porque ¿cómo va a venir el doctor a eso? Si mejor aquí te informamos hoy mismo, que Jesús te presente por escrito, sí, el gobierno que representamos te presenta por escrito una respuesta a tu planteamiento. Sí, presidente, aquí se plantean temas no con el afán de molestar, sino que haya una transparencia, como usted lo dice, sí. Y yo la aplaudo que su gobierno dice que hay transparencia, que combatamos la corrupción, porque en conclusión, la corrupción ha dejado a millones de mexicanos en la pobreza extrema y obviamente no es justo que sigamos viviendo esto cuando es un gobierno de transformación. Y un martes que venga el doctor, que tiene que venir los martes para informar sobre la salud, pues aprovecha. Que a lo mejor y lo aborde. Y él informa. Claro. Pero desde hoy te damos su respuesta. Presidente, el día lunes ya no alcancé a ver bien lo de la sesión de la Corte, donde los ministros encabezados por Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, pues le daban un ultimátum a usted para enviar una terna o posibles candidatos de los integrantes de la COFESE. Ayer y antes se estuvo publicando que le daban un ultimátum para que usted mandara la terna. ¿Qué está pasando con terna, presidente? Yo sé que la COFESE pues no ha hecho bien su chamba, no ha hecho bien su trabajo, porque pues hay monopolio en diversos rubros de la economía y sobre todo quienes prestan servicios y también de diversos temas. En ese sentido, ¿cuál es su respuesta a la Corte, presidente? Que vamos a cumplir con el mandato de la Corte y vamos a enviar la terna. Yo no estoy de acuerdo con lo de la COFESE. No, es como el INE. Porque pues es un organismo que defiende a empresas particulares, no defiende a las empresas públicas, no defiende al pueblo. No. Son estos instrumentos que fueron creando para proteger el modelo privatizador que se impuso durante el periodo neoliberal. Entonces, pero de todas maneras, pues, si no hay posibilidad de que se desmonte todo este andamiaje protector de intereses creados, que eso sería lo mejor, lo ideal. Si no hay condiciones, aunque no se descarta que el día de mañana o hacia el futuro lo puedan hacer,
pues hay que cumplir con lo que ordena la Corte, el Poder Judicial, y es lo que voy a hacer. Voy a mandar la terna. Okay. Y por último, presidente, si me lo permite. Es que es muy interesante también lo que estás planteando, porque hay muchas cosas. La política te puede definir también como optar entre inconvenientes. Cuando llegamos nosotros al gobierno, sabíamos que nos íbamos a encontrar pues un gran rezago, mucho atraso, mucha corrupción, y debo de confesar que me sorprendió el grado de corrupción que imperaba. Sí tenía yo una idea, pero no, el gobierno era un facilitador del saqueo y estaba destinado a beneficiar a una minoría, una banda de malhechores. Me sorprendió, porque en todo encontramos corrupción. Y hemos ido limpiando. Todavía no terminamos. Pero fue muy bueno el que se definieran prioridades. Por eso la política, la administración pública no admite improvisación, no es de ocurrencias. Entonces, ¿qué hicimos? Pues aplicamos una fórmula y nos funcionó, que no la aplicaban los gobiernos anteriores. Y la fórmula es sencilla. Desterrar la corrupción, acabar con los lujos en el gobierno, con una política de austeridad republicana, y todo lo ahorrado destinarlo en beneficio del pueblo. Esa fue la fórmula. Y nos funcionó, porque no hemos contratado deuda adicional, no han aumentado los impuestos, no han habido gasolinazos, no ha aumentado el precio de la luz, del gas, del diésel, no nos falta presupuesto. Entonces, eso funcionó. Y luego, a ver, lo ahorrado, ¿a dónde lo destinamos? A la obra pública, ¿no? Y nos funcionó también, porque se incrementó como no pasaba la inversión pública. Y ahora la inversión pública es, desde que llegamos, 70%
más en términos cuantitativos. Inversión pública. ¿Y eso qué significa? Empleos. Imagínense cuántos empleos en la refinería de Dos Bocas. Llegaron a estar trabajando 30,000 obreros. ¿Cuántos están trabajando en el Tren Maya? Ya llevan más de 100,000 empleos. Ya les cuesta a las empresas en México conseguir fuerza de trabajo. Porque hay empleo con la inversión pública y si a eso agregan que está creciendo la inversión extranjera como nunca en la historia. Entonces, funcionó la estrategia. Y luego, a ver, esa decisión no parece sencilla. No vamos a otorgar apoyos a la gente a través de intermediarios. Nada de la autoproclamada sociedad civil o las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones sociales. No, directo el apoyo para que llegue completo, para que no haya moche, piquete de ojo. Eso que se ve sencillo, imagínense cuánto ahorro significó. Porque cuando se va a pagar con efectivo es una tentación. Y si además se le entrega el dinero a una organización, más. Habían organizaciones cuando llegamos que recibían de 20 a 30,000 millones de pesos, porque si no se les daba, movilizaciones, y los líderes colmados de atenciones y de privilegios, y la gente sin recibir nada, o migajas, despensas. Entonces, todo eso nos ha ayudado, ahí vamos avanzando, pero era mucho el rezago, porque todos querían medrar. Oye, yo tengo una empresa constructora, pero si tú eres periodista, primo hermano, ¿qué sabes de construcción? No, pero dame el contrato y yo ya veo cómo le hago. Entonces, sí hemos avanzado, desde luego, falta, hay que seguir limpiando, pero sin duda el principal problema de México era la corrupción. Que ahí la academia, la intelectualidad, los medios, ni siquiera se dieron por enterados. Y como estamos atendiendo esto, pues por eso se va avanzando.
pero si van a quedar cosas pendientes, se tiene que seguir avanzando. De ahí la importancia de la revolución de las conciencias, del cambio de mentalidad, porque puede ser que queden ahí politiqueros, gente afanosita, servicial, lambiscones, barberos, ¿no? Con aquella idea de que me voy a colar sin ideales, sin principios, sin amor al pueblo. Y voy a tener la oportunidad de resolver mi problema de toda la vida. Y todavía no faltan quienes dicen, aprovecha, no seas tonto. Pero la gente ya no va a aceptar eso. ¿La terna de? La que tiene que esperar. Los que mandan, porque hasta eso, ni los conozco. ¿Y no los analiza, presidente? Es que ya mandan. O sea, ¿ni siquiera usted los propone? No. Entonces, No, yo nada más tengo que… ¿palomear, digamos? No, me mandan creo que 5 y de ahí tengo que mandar 1 primero. Sí. Pero ya les he explicado lo que me sucedió con esta otra, el IFETEL, llegando, que me toca, porque todas esas reformas las hicieron durante el periodo neoliberal. Y se dicen Y organismos ahí, sí, todos aprobaron. Ahí sí se apoyó la reforma constitucional. Entonces, en el IFETEL, de repente, se crearon estos organismos supuestamente para evitar los monopolios. Ya ven cómo inventaron términos nuevos. Al monopolio le llaman preponderancia o agente preponderante. Entonces, para evitar eso, ¿no? Es cosa de que hagan investigaciones de quienes promovieron esto. El Reforma, Carmen Aristegui, porque era la sociedad civil. Entonces, al final, los miembros de estos organismos quedaron atrapados por los mismos intereses creados. No hubo ningún cambio. Y una vez me toca proponer a un miembro del consejo del IFETEL y veo, pues no conozco a nadie. Pero ahora les voy a platicar algo sobre los consejeros del INE, porque eso todavía está peor. Y veo, entonces les pregunto al de Comunicaciones, al secretario de Comunicaciones, de Economía, ¿qué opinión tienen? Porque yo no conozco a nadie. ¿A quién proponemos? Y me dicen, no, pues tiene más. Y apenas estaban saliendo del
del despacho, no sé por qué, ya como a la hora y media, 2 horas, me mandan a decir un grupo económico de que no estaban de acuerdo con la propuesta porque ese señor trabajaba o estaba al servicio de otro grupo económico. Entonces, ¿qué hago? Si no conozco a nadie, bueno, le digo al consejero jurídico, analiza a ver quién sacó la mejor calificación, porque se supone que el Banco de México, el INEGI, son los que hacen la selección. A ver quién sacó el primer lugar. Y resultó de que pues no era el que yo estaba proponiendo. ¿Sí? Entonces dije, cuando menos, pues sacó primer lugar, ¿no? Me entero que ya había sacado el primer lugar en otras selecciones, en otros procesos de selección, pero aunque sacara primer lugar, todo era una simulación. En el caso del INE, lo mismo, eso lo resuelve el Congreso, pero me llevaron una lista como de 50. ¿Cuántos años llevo yo en la lucha política? Pues ya bastantes años. 50 años. ¿Y en la oposición? 50. Bueno, no conocía más que a uno de 50. Después de estar en la oposición, dirigente de partido y presidente, de 50 a 1. Y la experiencia que tenía pues es el único que conozco. Porque me pidieron opinión, le dije, pues está bien, ya era comunista y se volvió panista, ya nos traicionó, pero cuando menos le ha de haber quedado algo ahí de decencia. No le quedó nada. Me equivoqué. Pero hablando de estas cuestiones, hicieron otro gobierno para poder acaparar las funciones de la administración pública. Entonces, y además costoso, porque un instituto de estos, lo menos que cuesta son 1,000 millones de pesos al año, porque son los consejeros con asesores, con aparatos. Entonces son de las cuestiones que van a quedar pendientes hacia adelante para que los que vengan pues vean si eso ayuda. Preguntarle a la gente, ¿estás de acuerdo? ¿Te ayudan? ¿Crees que es bueno para el país tener estos organismos? ¿O utilizamos los recursos para otra cuestión? Para el desarrollo, para impulsar actividades productivas, para crear empleos, para la salud, para la educación. Pero no se puede todo. Eso sí, es bastante, mucho lo que hemos hecho y lo que nos falta todavía. Hoy es 30, ¿va?
Sí, faltan 22 meses. O sea, para que lo celebren los adversarios. Presidente, y antes de plantear mi último cuestionamiento, al principio de las mañaneras, en el 2019, yo le había planteado y venía aquí a decirle con nombres y apellidos, nombres de ministerios públicos, de jueces, que pues obviamente no hacen bien su trabajo. En ese sentido, pues están al servicio de los más potentados y de los que tienen o los que pueden comprar la justicia todavía en México. En ese entonces, usted dijo que pudiera haber una sección de quién es quién en la impartición de justicia. A mí me gustaría, lo exhorto con todo respeto, que se pudiera tomar esa, o que alguien de su gabinete, de la Consejería Jurídica, que expusiera a esos jueces y ministerios públicos que están estropeando la impartición de justicia en el país, así como hay quienes tienen las mentiras y lo de Ricardo Sheffield. En ese sentido, presidente, hace 2 años, ya va para 3, yo le planteé el tema de un ciudadano mexicano que fue asesinado, que se llama Virginio Armenta Tranquilino. Es vecino o era vecino de Atlamajalcingo del Monte Guerrero. Lo asesinaron de manera brutal. Usted dijo que se encargaría, o las autoridades respectivas se encargarían de investigar para que ese asesinato no quedara impune. Sin embargo, a 2 años, pues no ha pasado nada, presidente. El expediente lo tiene la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Unidad de Investigación número 5, con el expediente, es muy extenso, pero lo voy a leer, es 12-08-40-60-01-25-19-02-21. La historia de este hombre, presidente, yo creo que es indignante que gente humilde no alcance justicia en este país, más cuando usted ha abanderado proteger y ayudar a los pobres y sobre todo a grupos indígenas. En ese sentido, presidente, el papá de este hombre, Virginio, el señor Felipe Santiago Galindo, apenas sabe leer y escribir. Es un octogenario. Todos sus hijos viven en la Unión Americana, les envían dinero para que algunos abogados pues intervengan, pero pareciera que los estafan, les dicen sí, mañana no, y luego y después ya no aparece nada. Entonces, presidente, yo lo conmino con todo respeto a que pudiera ayudarlo, sobre todo que es un hombre de escasos recursos, el padre. Todos sus hijos se fueron a la Unión Americana y aquí pareciera que pues, los migrantes pues, otra vez salen a relucir en es que no se les ha hecho justicia, que hay una deuda todavía con ellos, presidente, porque pues hay muchos temas, sobre todo en los consulados, que no lo voy a mencionar ahora, en otra ocasión para ya no quitarle tiempo. Entonces, quisiera saber cuál sería su respuesta, cómo poder ayudar al padre de este hombre que fue asesinado, que además tenía 31 años de edad, había terminado su carrera universitaria y que habían sido costeados los estudios gracias a las remesas de sus hermanos que se fueron al norte. Vamos a ver el caso y te informamos y vamos a ayudarlo, desde luego, con Rosa Isela Rodríguez, y se habla con él, con el papá. Sí, con el papá, porque es el que vive en Guerrero y la mamá está actualmente hospitalizada en un hospital de Puebla. Entonces, pues, presidente, pues eso es ahora nos das todos la gente los datos. humilde no puede quedarse sin justicia. Sí, no, y estamos todos los días luchando por eso. Todos los días se está luchando y se está haciendo exhorto a ministerios públicos, a jueces, a magistrados, inclusive a los ministros, de manera respetuosa se les está pidiendo, ¿no?, pues que actúen con rectitud y que haya justicia. Es nuestra lucha permanente, todos los días. En la mañana hay un caso que tiene que ver con justicia. Ahorita tenemos uno que nos preocupa bastante,
de Oaxaca, que tiene que ver con la actuación de autoridades locales y de juzgados, de influyentismo, que no se quiere castigar a responsables de una violación de derechos humanos. Y ahí estamos pendientes. Y constantemente estamos atentos para que no salgan responsables de crímenes, porque se les puede detener y salen. Miren esto que está pasando en Estados Unidos. Está raro con este señor Villarreal, La Barbie. que alguien da a conocer que ya no está en el registro de los presos y queremos saber dónde está, y se ha hecho la consulta y no hay precisión sobre el tema. Pero vamos a seguir pidiendo que nos informen. Aquí sí, pero el asunto es lo de Estados Unidos. Pero es que si sale, tendría que entregarlo a México porque tiene órdenes pendientes. Eso es, ¿no? Sí, pero se han dado casos en donde incluso se llevan a cabo extradiciones, también con condenas de muchos años, y allá hacen arreglos y ya no regresan, los liberan. No tiene por qué salir, porque la condena es a muchos años. Pero ahora ya es solamente que haya un acuerdo. Si se da el acuerdo, de todas maneras, nosotros tendríamos que actuar si hay denuncias en México. Pues hay que actuar. ¿Cuándo aparece el perdido? Pues yo creo que el gobierno de Estados Unidos tiene que aclararlo lo más pronto posible. A mí me llamó mucho la atención de que de repente en un periódico y en exclusiva se da a conocer de que ya no está en el registro de presos. ¿Quién anda revisando la lista de millones de presos? Pues nadie. Esto fue una filtración. Presidente, pero eso es lo que hay que saber, que la vida pública sea cada vez más pública. Saber todo esto. Muy bien, vámonos contigo. Muchas gracias. Seré breve, presidente. El 19 de diciembre se hará la inauguración de la planta